Bueno, experimento de clase virtual número uno. Buen día, gente. Esto es un experimento un tanto extraño. Nunca me pasó dar clases pregrabadas, tampoco interactivas. En realidad, la gracia de la clase es justamente eso, que haya un ida y vuelta, y acá no lo vamos a tener. Así que va a ser solamente una clase grabada. Eh, Calculo que si esto se sigue estirando en el tiempo y sigue siendo más complicado poder volver a las clases normales, vamos a tener que acostumbrarnos, o en su defecto les voy a proponer después hacer una videoconferencia en el horario de clase como para que se saquen algunas dudas. Igual la primera unidad es relativamente sencilla, no presenta mayores dificultades, es una unidad muy teórica, así que voy a aprovechar para hacer simplemente un video cortito explicando la primera parte de la historia de la informática, que tampoco vamos a hacer una profundidad enorme. Sí nos vamos a detener en la parte donde empieza la era de la PC, ¿sí? Y la inicial, que es todo cómo comenzó y cómo se creó en sí la informática. Le vamos a hacer una pasada así un poco rápida justamente con este video, en donde vamos a empezar diciendo que la informática justamente nace de la necesidad de calcular, la necesidad que tuvo la humanidad a lo largo del tiempo de calcular. Todo lo que voy a ir siguiendo, lo voy a ir siguiendo acá en el cuadernillo. Van a ver que está todo en la unidad número 1. La unidad número 1 arranca con la parte de la historia de la informática, y después van a ver que hace un salto en la página 2 sobre la electrónica y los primeros computadores. Esa es la parte que vamos a saltearnos un poquito, y vamos a ir principalmente a la parte donde se inicia la era de la PC, la era de la computadora personal. Para eso normalmente suelo pasar una película. Vamos a ver cómo hacemos para distribuir la película, porque YouTube me la va a bajar por derechos de autor, así que no voy a poder subirlo directamente a un video de YouTube. Vamos a ver cómo podemos hacerlo, o en qué otra plataforma, para que no nos saquen el video lo puedan hacer. No es una peli nueva, no es una peli tampoco que haya sido exhibida en cines o esas cosas. Es una película exclusiva para televisión, para el canal TNT, así que es difícil de encontrar. Yo la tengo, la versión en latino o en inglés, así que después la voy a subir para que la puedan ver, porque es la parte por ahí más interesante, que es la parte de ver cómo se crearon las dos empresas que dan inicio a la era de la computación en casa, o las dos empresas más grandes, no las únicas, que fueron Apple y Microsoft. Las dos, la idea va a ser ver cómo compiten una con otra. Pero en la unidad 1, no se preocupen, todo este video no va a ser solamente viéndome, ya lo voy a editar. La primera parte habla sobre el inicio del cálculo y el inicio de la informática en la sección de China, principalmente. Oh, qué curioso. China está muy de moda hoy, pero justamente uno de los inicios de las formas de calcular que tienen los humanos es a través del ábaco. El ábaco es un instrumento que sirve para calcular y sacar cuentas. Tal vez lo hayan usado en primaria, tal vez lo hayan usado en algún momento. Es una varillita con distintos pelotitas para poder mover y hacer calcular unidades en la centena, como nos habían enseñado hace muchos años en matemática. La necesidad de calcular va generando en la humanidad números cada vez también más grandes. La forma que encuentra el ser humano para calcular todos estos números cada vez mayores son de formas mecánicas, ¿sí? En el cuartillo van a encontrar que luego de este inicio, lo primero que nombra es aproximadamente en el año 1645. Blaise Pascal es el encargado de crear una de las primeras calculadoras, ¿sí? Ahí voy a ir agregando, y ahora cuando vaya editando voy a ir agregando las imágenes. La pascalina es considerada por muchos como la primera calculadora mecánica. Sumaba, restaba, multiplicaba y dividía. Hasta allí había ciertos problemas también mecánicos, pero podía hacer los cálculos básicos. El siguiente por ahí era hacer algo bastante parecido, aunque desafortunadamente murió antes de tener su creación hecha. Fue el señor, ay, se me fue el nombre ahora, Babbage, Charles Babbage. Charles Babbage creó la máquina analítica. La máquina analítica era una forma más avanzada de la pascalina en sí, no mucho más. Imagínense que estamos hablando de época todavía donde las cosas son mecánicas, engranaje, metal,
rosquitas, palanquitas. No estamos hablando ni de monitores, ni mouses, ni nada por el estilo. Solamente mecánica. Acá es donde cuando empieza la electrónica y empiezan a aparecer la electrónica, es donde empiezan las primeras computadoras a aparecer y donde se empiezan a marcar las generaciones de computadoras. Nosotros nos vamos a detener en la última generación, en la cuarta. En el libro van a ver que existen 4 generaciones. Las voy a ir detallando cada una en sus características. La primera generación es la parte que habla de las computadoras electromecánicas, o sea, cuando todo existía con válvulas y con cables. Estamos hablando de computadoras enormes que ocupaban el tamaño de una habitación grande, o sea, estamos hablando de una calculadora de ese tamaño, ¿sí? De hecho, algo muy curioso es que de ahí nace el término bug. En informática se suele utilizar el término bug para decir error. Un error en la programación. ¿Por qué nace ese término? Porque justamente en aquella época los bichos solían meterse, bug en inglés es bicho, solían meterse dentro de estos aparatos y de esa manera producían errores en los cálculos. De ahí quedó el término y de ahí se sigue utilizando. La segunda generación está caracterizada por introducir o por generar los transistores. Los transistores son pequeños cilindros, ya les voy a ir en la edición mostrando en las imágenes, que permitían achicar todos estos cableados y todas estas válvulas en cosas más pequeñas. Por lo tanto, la computadora, de pasar a ubicar una habitación completa, pasaba a reducir su tamaño en algo mucho más chico, ya más parecido a lo normal. Pero el verdadero invento, el que, digamos, hace de que se reduzca todavía más al tamaño que conocemos, son los microchips. Esta es la tercera generación de computadoras. Cuando nacen los microchips reducen todo este cablerío y todas estas válvulas en algo mucho más chiquito. La cuarta generación está caracterizada por la computadora personal. La computadora personal es la primera computadora que empieza a salir de las universidades. Tengamos en cuenta lo siguiente: sin internet, sin la necesidad específica de personas de tener acceso a video ni sonido, estamos muy lejos todavía de eso. La computadora en este momento solo sirve para las empresas o en su defecto para las universidades o investigaciones, cálculos enormes, no sé, investigaciones científicas. Se la utiliza para generar datos de los censos en Estados Unidos, pero todavía ni cerca de hablar de la parte en cuando empieza a existir el multimedia. La PC, la computadora personal y las primeras computadoras que empiezan a venderse al gran público, tengan en cuenta lo siguiente: no existía el mouse, no existía el sonido y el video era mínimo. Estamos hablando de monitores de fósforo verde, monitores naranjas, monitores blanco y negro. Las computadoras todavía son algo muy raro y solamente aquellos las quieren que se sienten atraídos por esto, se sienten atraídos por esta nueva invención y quieren investigar más acerca de ello. Pero no más de eso, son para curiosos. Acá empieza la cuarta generación de computadoras, cuando la computadora sale de los laboratorios, sale de las universidades y empieza a llegar a un público masivo. Este público masivo que son solamente conocedores. Hay quienes creen que ya existe una quinta generación de computadoras, que es la generación de Internet, ¿sí? Cuando la computadora nace de esta cuarta generación, empieza a avanzar y empieza a generar muchas cosas más nuevas, como por ejemplo el sonido, el video. En los años fines de los 90, principios de los 2000, las computadoras se promocionaban con cosas como puede ver video o puede generar sonido. Estamos hablando todavía de cosas totalmente básicas y la interfaz gráfica va a ser uno de los inventos más grosos en la historia de la computación. Y ahí es donde va a entrar nuestra película, en donde vamos a ver cómo Apple y Microsoft van a competir para ser los primeros en tener una computadora y en tener una computadora que pueda no solamente hacer cálculos y cosas básicas, sino en entretenernos, en poder generar un paint para dibujar algo con un mouse, otro de los grandes inventos. Y vamos a ver cómo en realidad muchos de esos inventos son bastante robados, no son precisamente populares por sus creadores, sino que otras empresas terminan apropiándoselos. Toda la sección de la primera parte de la historia la vamos a pasar así relativamente rápido. La parte de los componentes del sistema informático es la siguiente sección. Esta parte también es bastante simple. No hay mucho en sí para explicar de lo que no conozcan o lo que no hayan visto. El universo informático se divide en dos grandes grupos:
El primero, el hardware, y el segundo, el software. El primero, el hardware, es muy fácil de identificar. Son todas las partes de la computadora que son palpables, que son sólidas y físicas. Por ejemplo, mouse, teclado, monitor, toda la parte de la computadora que pueda ser sostenida con las manos, ¿sí? El segundo es el software. El software en la computadora son los programas, las aplicaciones, ¿sí? Ustedes probablemente están reacostumbrados ya a la parte de los celulares y las aplicaciones. No solamente son esas, sino que también son los programas de computadora, son los archivos, por ejemplo, donde vos guardás el Word. Es este video guardado en la computadora, es software. No hay forma de agarrar este video, por lo tanto, es un archivo, es algo totalmente digitalizado. En esta parte vamos a dividir la parte de hardware en 4 grandes grupos. El primer grupo va a ser los periféricos de entrada. Todo aquello que te sirva para transformar algo del mundo real y poder digitalizarlo y meterlo dentro de la computadora es un periférico de entrada. ¿Por qué hago la aclaración de digitalizar y meterlo y no decir que todo aquello que me sirve para meter información es un periférico de entrada? Para no generar confusión. Miren, los periféricos de entrada son todo lo que puede permitirlo, transformarlo. Y uno puede decir, pero si yo pongo un pendrive estoy introduciendo información. No, en realidad la información que está dentro del pendrive ya está digitalizada. Hubo alguien que la guardó, hubo alguien que utilizó periféricos de entrada para poder meter esa información ahí adentro. Los periféricos de entrada permiten transformar. Por ejemplo, el movimiento de tus manos sobre el teclado y la pulsación de las teclas permite transformar esto en letras, ya sea en el Word o ya sea enviando información. El movimiento de tu mano con el mouse permite generar un impulso dentro de la máquina que permite mover este puntero en diferentes direcciones. Los periféricos de salida son los que te permiten ver estas interacciones dentro de la máquina, son los que te van a permitir ver la información que está ahí adentro y te la devuelve al mundo real. Por ejemplo, los parlantes que te permiten sacar sonido de la computadora, los auriculares, el monitor como fundamental para poder ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Y después tenemos otro tipo de periféricos que son los de almacenamiento. Los periféricos de almacenamiento son los que nos van a permitir toda esta información que procesamos, que transformamos, que digitalizamos y la que la ponemos dentro de la computadora, poder guardarla para no volver a hacerlo. Al principio los medios de almacenamiento eran muy complicados. Tarjetas perforadas, si hicieron el trabajo práctico de los Simpsons y el chiste de Moe se van a dar cuenta de qué es. Las tarjetas perforadas fueron uno de los primeros sistemas, que eran cartulinas con agujeritos que guardaban datos. Bueno, eso fue evolucionando y hemos pasado por el disquete, las cintas magnéticas. Hoy son los pendrives, las tarjetas de memoria, las memorias internas que tienen los celulares. Todo periférico que me permita guardar lo que transformo es un periférico de almacenamiento. Y por último, los periféricos de red son los que me permiten conectarme y poder generar conexión, ya sea con internet, con otras compus. Acá puede entrar el Bluetooth, en que me permite enviar datos entre un celular y otro. Entra el Wi-Fi, ¿sí? Los routers que pueden emitir una señal inalámbrica para que se conecten. Y los modems, pero los modems ya lo vamos a ver un poco más, me gustaría aclararlo más detenidamente, que permiten transformar una señal de red, o sea, una señal de una computadora, en una señal digitalizada que salga por el modem al exterior y al internet. Miren, parece que no, pero acabamos en estos minutos de resumir las primeras 4 páginas del cuadernillo. No me gusta hacerlo así como un monólogo frente a la cámara, pero bueno, vamos a ver si después, si surgen dudas, lo podemos hacer en vivo al horario de la clase. Los voy a hacer levantar temprano. Por último, para no extenderme más y dejar este videito en una parte cortita como para que se vaya entendiendo en la primera sección, vamos a ver que en la página 5 del cuadernillo hay un esquema de todo esto, que es el esquema del señor von Neumann. Este buen hombre fue el primero que se dio cuenta cómo iban a funcionar los sistemas informáticos, cómo iban a funcionar los sistemas informáticos. Aunque no lo crean, este matemático lo hizo hace muchos años, inclusive antes de que las computadoras en sí fueran concebidas como las conocemos hoy. Y el tipo hizo un gráfico para que nos demos cuenta más o menos cómo interactuamos nosotros. En ese gráfico, que probablemente ahora lo estén viendo porque lo estoy editando el video, van a ver que en la parte de la izquierda está la memoria, lo que vamos a conocer como memoria RAM. Ya voy a subir un video en la explicación de esto.
Del lado derecho vamos a tener la CPU, ¿sí? La unidad de control y proceso, ¿sí? Central Processor Unit. La CPU solemos decirle nosotros a esa caja que está al lado de la computadora. En realidad está mal, eso no es un CPU, es el gabinete. Dentro está el microprocesador, que ese sí es el CPU, ¿sí? El microprocesador es el que lo va a controlar todo, es el cerebro, es el que va a decidir qué hacer y va a hacer todos los cálculos matemáticos necesarios para poder entrar y hacer todas las actividades que hace la computadora. Y en el medio, entre esas instrucciones y datos que van y vienen, van a ver que debajo hay dos cuadritos que dice entrada y salida. Justamente acá está lo que hablábamos de los periféricos. Los periféricos son los que nos van a permitir a nosotros interactuar con la compu. Por eso, debajo del gráfico hay una carita. Esa carita representa los usuarios, ¿sí? El usuario es el que va a interactuar con la computadora a través de los periféricos. Sin periféricos no podemos interactuar con la computadora. Necesitamos un monitor, un teclado, como mínimo. Después puede haber otros periféricos de salida, como la impresora, ¿sí? O de entrada, como un escáner para digitalizarlo, o la cámara que yo estoy usando en este momento. Lo cierto es que este esquema es lo que se reduce cómo se maneja cualquier aparato informático. Ya sea el celu, en donde tu periférico de entrada fundamental va a ser justamente la pantalla táctil. Y también la pantalla va a cumplir el rol de periférico de salida, porque vas a poder ver lo que está sucediendo, ¿sí? En una de las actividades del cuadernillo van a ver que van a tener que ubicar estos periféricos. La idea va a ser que ustedes, con los periféricos que conozcan, determinen en la actividad número 1, y ya estoy llegando en el cuadernillo para ver si es exactamente esta. Exactamente, es la actividad número 1, ¿sí? Del cuadernillo, es la página 50. Me gustaría simplemente que utilicen la actividad número 1 y 2, ¿sí? Solo la actividad 1 y 2 utilizando el cuadernillo. Van a ver que les va a pedir cuáles son los periféricos, las partes de la computadora que no son periféricos, aquí con esto, que no son periféricos, que son necesarias para que funcione la computadora, ¿sí? Lean el cuadernillo, se van a encontrar con que son 3, a veces algunos nombran la cuarta, ¿sí? Pero las 3 fundamentales van a ser el microprocesador, la memoria RAM y una unidad de almacenamiento, más el motherboard, ¿sí? Que va a ser lo que va a permitir conectarnos. Ya voy a hacer una explicación más específica y más a profundidad de qué hace cada uno, pero me gustaría ir subiéndole esto para que vayan conociendo. Respecto a la actividad y al trabajo práctico, que sí recuerden que tienen que entregarlo para la semana que viene. El trabajo práctico de los Simpsons. La idea es que ustedes investiguen, y acá hay mucho de lo que acabo de explicar. Habla un poco de la historia y un poco acerca de la informática. En realidad, la idea del trabajo práctico es que ustedes vayan conociendo un poco de lo que vamos a ver en la materia. Hay desde críticas hasta Apple, hasta un poquito de la historia, el chiste de Apple, el primero, en donde tira las tarjetas perforadas, es un gran chiste que tienen que entender cómo funcionaban las computadoras antes. Así que ténganlo en cuenta, porque la idea es que me pregunten y hagan devoluciones respecto a esto, ¿sí? Ojalá más adelante tengamos la oportunidad de hacer algo un poco más interactivo, pero bueno, por el momento, no sé si les conté, yo también soy directivo en otra escuela, por lo tanto también estoy a cargo de, regularizar lo que va pasando en las plataformas de las otras escuelas, así que me estoy dividiendo un poco el tiempo, así que espero que este video haya sido lo más ameno posible. No soy precisamente un youtuber o aspiro a hacerlo, así que espero que sea con la mejor onda posible, y bueno, quédense en casa, tengan cuidado, no es un chiste lo que está pasando. Imagínense que el mundo entero en este momento está detenido. O sea, hay gente que está encerrada en sus casas y no hay actividad financiera, no hay actividad económica. El mundo está totalmente detenido. No es un chiste lo que está pasando. Así que permanezcan en casa. Quédense ahí y bueno, seguiremos interactuando y nos seguiremos viendo por este medio. Así que suerte a todos y nos veremos el miércoles, jueves o martes, depende de la clase que sea, porque, sí, esta no es exclusivo para uno de los cursos, no voy a grabar 3 videos iguales, así que esto lo voy a subir en los tres cursos donde tengo clases, y bueno, espero que sea lo más ameno posible. Gracias.